preparación. Recuerden, nos estamos preparando como iglesia con el propósito de que el día domingo 6 de abril podamos observar la cena del Señor. El próximo domingo la iglesia va a observar la cena del Señor y necesitamos prepararnos para nosotros poder observar esta cena del Señor como Dios decide. Permítame decir lo siguiente. Que muchas veces se ha creado, me parece, esta costumbre y hasta tradición en iglesias de que uno decide si participa o no participa. ¿Sí? En realidad, la Biblia nunca nos da esa opción. Porque a veces decimos, no, mejor no, porque vaya, no, la Biblia no nos da esa opción. A nosotros, miembros de iglesia, no nos da esa opción. La Biblia nos dice eso de lo que se hace. Y si uno está mal en su relación con Dios, para eso nos estamos preparando. Y a veces nosotros pensamos, no, si yo decido sí o no. En realidad, la Biblia no nos da eso. Y esto es lo que estamos nosotros viendo y estudiando. La Biblia se nos ha dicho cómo debemos observar la cena del Señor. Pero no nos ha dado la opción de sí o no. Porque, hermanos, a eso somos iglesia, somos cuerpo de Cristo. No para que nosotros digamos, yo decido, no, la realidad es decidamos en el Señor. Y el Señor nos dice, si no está bien, una vez más. ¿De acuerdo? Así que, con este mente vamos nuevamente a dirigirnos nosotros a Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo número 11. Primera de Corintios. Capítulo número 11. ¿Sí? Y vamos nosotros a leer a partir del versículo número 17 para que podamos quedarnos con introducirnos donde nos quedamos. Capítulo número 11, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 11, a partir del versículo número 17. Primera de Corintios 11, 17. Dice de la manera siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer la cena, no, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. El apóstol Pablo, con amor, ciertamente, a Dios y amor también a la iglesia, es que él comparte con la iglesia esas palabras de amor. Palabras de amor no siempre son palabras que queremos escuchar. Palabras de amor son palabras que vienen de Dios. Y muchas de las cosas que Dios quizás nos diga no necesariamente son palabras que queremos escuchar, porque nosotros más preferimos escuchar palabras bonitas a mí, palabras que también decimos nos hagan sentirnos mejor, todo eso. Entiéndase que no existen palabras correctas más que las palabras de Dios. Existen, por otro lado, muchas palabras que quizás sí nos hagan sentirnos bien, nos hagan sentirnos que somos algo, pero que no necesariamente sean palabras correctas. Así que tengamos eso, si
en mente cuando el apóstol habla a esta iglesia y le dice, oye, ustedes están quedando bien. No puedo, ¿verdad? No puedo decir, oye, están bien ustedes. No puedo. Ustedes están mal. ¿Sí? Están muy mal. Eso es lo que les dice a estos hermanos. ¿Y por qué es que están muy mal? Porque lamentablemente cada quien está viendo lo que es iglesia a su manera. Básicamente eso. Cada quien está viendo lo que es iglesia a su manera. No, pero yo veo la iglesia de esta manera, así que ya los hermanos como vean, yo soy independiente. Eso es lo que nosotros decimos, pero eso es lo que nuestra sociedad nos invita a pensar. Pero la idea es que nosotros no pensemos conforme a nuestra sociedad. La idea es que nosotros pensemos conforme a Jesús. ¿Sí? Tengamos eso mucho cuidado. Es más, miren ustedes acá en Primera de Corintios. Si vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1, ¿sí? En el capítulo número 1, ¿sí? Miren lo que dice en el versículo 10, el apóstol hablando a la misma iglesia. ¿Sí? El apóstol hablando a la misma iglesia. Capítulo número 1, versículo 10. Miren lo que dice. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No les pido esto por mí. No les pido esto por mí. Yo les estoy pidiendo esto en razón a que Dios me está guiando a pedir esto. Eso es lo que está hablando el apóstol. Y dice, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, ¿quién logra esto? ¿Lo logra usted? ¿Lo logramos nosotros? Porque usted piensa a su manera, yo pienso a mi manera. Usted dice, potente, yo digo potente. Sí, así somos nosotros. ¿Sí? Somos pensamos a nuestra manera. La Biblia no habla así de la iglesia. No habla. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué razones que seguimos tan distanciados unos de otros en nuestra manera de pensar? Es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Porque no nos estamos uniendo en Jesús. Y ahí que entiendes, ¿sí? Mire usted, en el capítulo 11, se dice cuando os reunís. Hace un rato mismo, hermanos, la cena del Señor es una opción. ¿Sabía usted que congregarse tampoco es una opción? Es y debe ser la opción. De ahí a que no podamos, se entiende. Pero por lo general para nosotros no es la opción, para nosotros es solo si tengo tiempo. Y a veces solo si quiero. ¿Por qué digo que es tan importante el congregarse? ¿Cuál es necesario? Porque solo cuando nos congregamos que vamos nosotros a llenarnos más y más de la mente de Jesús. No es acerca de llenarse de la mente de Jesús. Hermanos, a mí, vean esa golpe, de otra forma como yo quiero. Sí. Pero no se trata de lo que si usted me escucha a mí, está enseñando lo que yo quiero. Usted tiene todo el derecho de decir, pastor, usted está equivocado en su labor. Porque mi labor no es decirles a ustedes lo que yo quiero, lo que yo pienso. Mi labor es simplemente transmitirle a ustedes lo que Jesús piensa. Lo que Jesús piensa. Esa es mi labor. Y eso es lo que hacemos con la labor. ¿Se da cuenta cuán importante es? Pero muchas veces nosotros pensamos, yo tengo una manera de pensar. Oye, no estás descubriendo el mundo, ¿no? Si todos nosotros tenemos nuestra propia manera de pensar. Está mal. Solo la de Jesús es la correcta. Y por eso es que necesitamos también congregarnos, porque como escuela de Jesús, ¿a quién debemos escuchar? A Jesús. Y solo en Él vamos a estar libres. Solo en Él vamos a tener una misma mente, solo en Él vamos a tener un mismo parecer. Solo en Él. Y aún así nos va a costar. Cierto, aún así nos va a costar. No somos perfectos. Nos va a costar. Aún así, imagínense si dejamos de congregarse.
congregándonos nos va a costar. ¿Se acuerdan ustedes? Los hijos de Zebedeo. Sí, no. Los hijos de Zebedeo fueron dos apóstoles. ¿Quiénes fueron esos apóstoles? Juan y Jacobo, los hijos del fuego. ¿Sí? Ellos se acercaron, dice, con la mamá los dijo Jesús: Señor, dales los mejores lugares a mis hijos allá en ese. O sea, había disensiones entre los apóstoles. Claro que existía. Y miren eso que ellos estaban más que bonitos, cercanos. No hay perfección en la iglesia del Señor, entiendo. Por eso necesitamos tanto de eso. Pero nosotros, por lo general, y eso lo voy a decir de todas maneras. ¿Sí? Nosotros generalmente actuamos como que si supiésemos más que Jesús. No sé lo que recuerda. Precisamente de nosotros. Si nosotros supiésemos entender qué es lo mejor para mí, nos rendiríamos a Jesús. Claro que nos rendiríamos a Jesús. Pero generalmente vamos o rendimos a nuestra propia vida. Necesitamos rendirnos. Iglesias, entiendas. La idea es cuando nosotros vinimos a Jesús, es decir: Señor, yo soy. Yo soy. Pero de pronto actuamos como es lo que Señor. Y simplemente hacemos como nosotros queremos. Hermanos, la única manera en que como iglesia podamos nosotros crecer, repito en el versículo número 10 del capítulo 1, que podamos nosotros ser y que hablemos tantas cosas que vayan en misión, que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. No hay otra manera. Es en Jesús. Alguna vez, por ejemplo, y alguna vez, simplemente como ilustración, muy bien, usted no ha estado unido con usted mismo. O sea, con usted mismo. Repito, ustedes no, gracias a Dios, no. Y cuando hacemos 8 entre nosotros, en un mismo, imagínense cómo vamos. Claro que no vamos nosotros a estar pensando cosas distintas, a no ser que nos rindamos. Sí, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos escuchar? Necesitamos. Muchas veces creo que iglesias piensan que el pastor no está animando, está enseñando de que se congreguen, que nos congregamos, para que tenga gente también el pastor que le escuche. No es eso, ¿sí? Nosotros pastores nos cansamos de gente. Por eso nos cansamos de gente. Somos seres humanos. Y nos cansamos de gente, sobre todo, que dicen que quieren agradar al Señor, cabecera. O están simplemente no escuchando, no queremos. Nos cansamos de todo eso. Claro que sí. Así que no se trata de lo que se trata, hermano, de que tengamos Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros somos de Jesús? Somos su cuerpo. Su cuerpo. La he visto antes, anteriormente, ya está mejor. Cuando le van a mi linda caminando, como que pasa esta hermano, no puede hablar bien, parece nada. Cuando una parte del miembro del cuerpo está lesionado, el cuerpo no va. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. Pero cuando alguien está haciendo las cosas de su manera, no vamos a funcionar bien. Y no es culpa del resto, ¿sí? Porque no, pero el resto debe pensar como yo. No, ni el resto debe pensar como tú, ni tú debes pensar como el resto. Todos debemos pensar como Jesús. Y ese es el problema de esta iglesia. Regresamos al capítulo número 11. Capítulo número 11. ¿Sí? Ese es el problema. Por eso es que dice al final del versículo 17: os congregáis, ¿sí? No os congregáis para el mejor. Qué triste, ¿verdad? Que una iglesia no se reúna para lo mejor. Qué triste que una iglesia se reúna para lo peor. ¿Cuándo es que nos reunimos para lo peor? Cuando hacemos las cosas
cuando pensamos a nuestra manera. No me importa lo que pienso de eso. Lo importante es lo que pienso yo. No una vez más. Lo que importa es lo que piensa Jesús. Y ojalá todos lo entendimos. Hermanos, van a ver mis sanciones. Entiendo, porque siempre vamos a ver personas que yo pienso mejor, yo soy más capaz, más inteligente, ellos son distintos. Siempre va a existir eso. ¿A qué no? Pero mientras nosotros vivamos el cristianismo de nuestra manera, siempre va a existir eso. Y lo dice acá, mire usted en el versículo número 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo veo. ¿Por qué razón? Bueno, porque es preciso de que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son naturales. Bueno, en una iglesia, entiendo, hay hermanos que estamos siendo desaprobados. Según Dios, no que yo sea el que decida, para hablar, tarjeta amarilla, ¿sí? No soy. Es su palabra. Usted sabe, hermanos, que usted está andando bien o no. Usted sabe. Usted sabe si está siendo fiel al Señor. Usted sabe si está escuchando a Dios. Bueno, usted sabe. Y hay otros que están siendo adorados. Aquellos que están dando al Señor. Sí, no hay perfección, no se equivocamos. Si se equivoca, claro eso. Señor, ayúdame a ver. Ayúdame a escucharte más que a mí mismo. Necesitamos eso. A veces pensamos que lo que más hacen en una iglesia son los que son adorados. No sabemos los corazones. Eso es una parte que puede llegar a que es conocida íntimos. No sabemos. No se trata de eso. O a veces se piensa que aquel que está por ahí sentadito también es así. No se trata de eso. Simplemente nosotros démonos al Señor. Démonos al Señor. Y repito, sí, seamos unidos. Seamos unidos. No se trata de decir, no, yo no me quedo con nadie, no se trata de pelearse con nadie, no. Va más allá de eso. Se trata de vivir en armonía mientras servimos en el cuerpo. ¿Sí? Porque a veces se puede no me quedo con nadie. No se trata de eso. De lo que se trata de vivir en armonía, porque como iglesia, ¿qué es lo que debemos hacer? Una misma mente, un mismo parecer. Esa armonía que solo puede venir de Jesús. Nadie más. Jesús nunca fue malo. Nunca dijo una palabra que no tenga sentido. Nunca. Y dentro de esas muchas palabras que Jesús dijo, tienen que negarse a vosotros mismos. Mientras no nos neguemos a nosotros mismos, estamos desaprobados. ¿Entiendo? Mientras no nos neguemos a nosotros mismos, estamos desaprobados. Y repito, no nos neguemos para satisfacción del pastor, fíjese, en ese sentido. No nos neguemos para satisfacción de todo, para que soy aprobado. Olvídese de él. Neguémonos a Jesús y que juntos estamos estudiando, conociendo y sirviéndole a Él. Eso es iglesia. No es cuando sabes. Porque a veces uno más eso, no necesariamente. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo también dijo, no? El amor, ¿qué es lo que hace? Edifica. Pero el conocimiento envanece. No es solamente, no está mal saber. No es solamente es más, hermanos, es el hacer, es el rendirnos a Jesús y tener, podamos ser. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a eso. Pero eso es importante. ¿Por qué razón? Porque para observar la cena del Señor debe ser una iglesia unida. En una misma mente, en un mismo parecer. No significa que seamos perfectos, pero sí es en Jesús. Señor, perdóname, yo me equivoco.
es en Jesús, es en Jesús. No significa, por lo tanto, no participo, no significa es, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, sí, yo sé que tengo un problema conmigo mismo, sin estar pensando que lo que yo pienso es lo correcto y que no me interesa lo que piensen los demás. Perdóname, Señor. Y listo, y el perdón que estamos nosotros estamos bien. Pero no diga eso simplemente por salir de la cura, sino porque es lo que necesitamos. Y cuando una iglesia observa la cena del Señor, es en unidad en Jesús. ¿Se da usted cuenta? A veces he escuchado a hermanos decir, oye, pero si estás en problemas con alguien, no te preocupes, tú siéntate con lado y el otro hermano y el otro lado, y observa la cena del Señor, porque lo más importante es observar la cena del Señor. Lo más importante es observar la cena del Señor de acuerdo a Jesús. ¿Sí? No conforme nosotros queremos. Por eso es que también cuando observamos la cena del Señor, y por favor les invito a las personas que nos están acompañando, visitando, vengan para que observen. Cuando observamos la cena del Señor, todos nos esperamos. Se reparte el pan, lea todos y nos esperamos. ¿Por qué razón? Porque lo participamos como cuerpo. Y eso es lo que dice acá. Tienen que esperarse los unos a los otros. Lo hacemos como cuerpo de Cristo. Por eso participamos. Por eso lo observamos. No es para que se vea bonito, no es para que seamos distintos. No es para ello. O sea, no es usted como individuo simplemente que participa de la cena del Señor. ¿Qué importa el resto? No lo es. Es el cuerpo de Dios. Es la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Alguna pregunta? Algo que quieran ver. Cuando uno peca y uno quiere un momento de no está en un pecado, no puede hacer. Ok. Estamos estudiando esto por partes. Gracias por la pregunta. Estamos estudiando por partes. Hoy día estamos viendo la unidad. ¿Verdad? Es la unidad. Vamos a hablar de la parte moral. Sí, vamos a hablar. Pero el líder es la unidad. ¿Alguna pregunta respecto a la unidad? ¿Verdad? ¿Una iglesia es qué? ¿Qué tal es que en la iglesia en visión se puede observar la cena del Señor? No por lo que la Biblia dice. No por lo que la Biblia dice. Ahora, si hay algunos hermanos que, por ejemplo, no piensan nada, que a veces son rebeldes, bueno, siempre se pasa a mayoría, pero también hay que tener mucho cuidado con eso. Porque aún en mayoría nosotros no estamos, no vamos a permitir que ellos nos marquen las fiestas, nosotros vamos a hacerlo. Ya está muy bien. Ya está muy bien. O sea que no hay razón, porque una vez entienden ese cuerpo que observa la cena del Señor. Y claro, el cuerpo está formado por individuos, eso se entiende, pero el cuerpo es mundial. Es preciso que entre vosotros haya discusión para que se hagan fiestas entre vosotros que son aprobados. O sea, van a ver, pero no es la cena del Señor. O sea, en iglesias van a ver eso. No que lo que gastes todo para mí, no necesariamente, o sea, van a ver esas cosas. Pero cuando se trata de la cena del Señor, hermano, necesitamos ponernos en un mismo parecer. Por eso es que estudiamos. Nosotros no simplemente decimos, hermano, vamos a crear la sinodalía, comamos más, no. Preparemos lo que necesitamos. Eso es lo que se está bien. Así que dice en el versículo 21, no dice, no vamos, porque al comer cada uno se adelanta todo a tomar su propia cena, uno tiene hambre, otro se embriaga, todo de una manera muy individual.
humano, ¿no? Y no es eso. Y luego dice el versículo 22, o menos poseéis la iglesia de Dios. Hermano, no menospreciemos la iglesia de Dios. No lo hagamos. No lo hagamos. No solo está yendo por el cuerpo, mucho más está yendo por la cabeza. Entendamos eso. Que cuando menospreciamos, no solo estamos yendo por el cuerpo, que seríamos un Dios, contra la cabeza, que es Jesús. O sea, estamos menospreciando a Jesús. De eso es lo que somos. Estamos menospreciando a Jesús. No que la iglesia es fuerte, sino que si no viene cuidado, puede ser que esté menospreciando a Jesús. Pero después vienen problemas. Ay, Jesucito, sí. ¿Y cómo nos equivocamos? ¿Cómo nos maltratamos? Así que tengamos eso en cuenta. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a hablar ahora de la santidad de la iglesia al observar la ciudad del Señor. Y la santidad de la iglesia al observar la ciudad del Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Hemos leído desde el púlpito, no sé si se acuerdan antes de la ofrenda, hemos leído cuando Jesús observa la cena del Señor, instituye la cena del Señor con sus discípulos, con sus apóstoles. La primera vez que se instituye eso, la cena del Señor. El apóstol Pablo estuvo. El apóstol Pablo fue quien escribió esta carta. El apóstol Pablo recuerde, después de que Jesús haya salido a los cielos, tiempo después, recién se convirtió al Señor. Él no estuvo como Jesús en Jerusalén cuando observaron la cena del Señor. Nosotros, 12 sí, no los 12 apóstoles. Estoy seguro que Judas no estuvo. Ya fueron 11. Estoy seguro que en algún documento quizás podamos estudiar eso. Pero Pablo no estuvo. Sin embargo, Pablo, guiado por el Espíritu del Señor, en el versículo 23 dice: yo recibí del Señor. Lo que yo estoy hablando de su vida es lo que yo recibí del Señor. Yo no lo estoy inventando. ¿Sí? O sea, yo no estoy aquí imaginando. No. Es el Espíritu del Señor. A ver, niños, los que ya salieron, no salen más. Si hay terremoto, el resto salimos, ustedes se quedan. ¿Sí? No. ¿Sí? Así que no estén aquí paseándose con nosotros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerda, el apóstol Pablo lo que habla es lo que él recibió del Espíritu del Señor. No lo está imaginando. ¿Sí? Él simplemente está repitiendo. ¿Qué es lo que le dijeron al apóstol Pablo del Espíritu del Señor? Dice que el Señor Jesús, versículo 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto es muy importante. ¿Sí? ¿Qué pasó la noche en que fue entregado Jesús? Eso fue la noche antes de que Jesús sea crucificado. ¿Qué observaba el pueblo judío? El pueblo judío observaba la Pascua. La Pascua judía. Hemos hablado de hecho la semana pasada. La Pascua fue cuando Israel estaba en Egipto, ¿no? Vinieron las plagas y la última fue la muerte del primogénito, de todo primogénito. Pero al pueblo de Israel se le dijo: ustedes maten un cordero y la sangre unten los dinteles de su casa, para que cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre, los salte a ustedes. Ese Pascua significa saltear o pasar. ¿No? Eso significa Pascua. Y eso es lo que hizo. Entonces, desde ahí en adelante, Israel observa la Pascua porque Dios les dice. Dios les dice. Y esa Pascua que Dios quiere que ofrezca a Israel, o quiso que ofrezca a Israel, se participaba de panes sin levadura. ¿Por qué razón? Porque la levadura que infla,
¿sí? Representa el pecado. Así que si usted come pan, usted está comiendo pecado. No representa. Yo soy no. Pero dice, en esa festividad. Entonces, cuando Jesús, más adelante, la noche antes de ser crucificado, él observa la Pascua con sus discípulos, lo hace con panes sin levadura. Por eso es que nosotros aquí como iglesia, cuando observamos la cena del Señor, observamos la cena del Señor con panes sin levadura. Repito, ¿qué es lo que representa la levadura en este contexto? El pecado. Pero nosotros no queremos embarrarnos con el pecado. Eso es lo que estamos expresando. No queremos embarrarnos con el pecado. ¿Significa con esto que no pecamos? No queremos embarrarnos. ¿Sí? Y si pecamos, porque vamos a pecar, no somos perfectos. Vamos a pecar. Pues ya te estoy mirando, y aquí está la pensamiento. Es un pecador. Somos así, ¿no? Somos así. Entonces, decir que no. Pero queremos nosotros tener una vida distinta. Eso es lo que es iglesia. Y por lo tanto, si faltamos, abogado tenemos en Cristo, ¿verdad? Pedimos un perdón, Dios perdona. Ahí está la verdad. ¿Se dan cuenta? Pedimos perdón, Padre, perdón. Y Dios perdona. Nos hace aptos para ello. ¿Sí? Entonces, Jesús participa del pan sin levadura. Hay conflictos a veces en la iglesia por costumbres. Nosotros hacemos que costumbres se conviertan en tradiciones. Tradiciones se conviertan en leyes. Y después nos es difícil de acomodar. Aún así Jesús diga lo distinto. Eso pasó con Israel, eso también pasa con nosotros. ¿A qué me refiero? Hay iglesias que dicen el pan sin levadura es solamente la harina y agua. ¿Y por qué razón se dice esa? Porque la Biblia dice, no, la Biblia no dice. En realidad, si hay algo que dice la Biblia en cuanto a cómo los judíos preparaban. La única palabra que yo entiendo era panificar. Iba a decir, cuando panificaban el pan, ¿qué es esto? Era para salir de ayuda. Cuando preparaban el pan, alguien dice que usaba aceite de oliva. En Levítico, capítulo 2, de Levítico, capítulo 2. Pero lo que sí la Biblia dice, o sea, la Biblia no dice, no. ¿Cómo? La Biblia dice, sin levadura. Si sin levadura, o sea, nada de levadura. Obviamente, nada se le puede beneficiar a la harina, no para que. Claro. Entonces, nosotros usamos el aceite de oliva. La oliva nada más. Aceite de oliva. Otros quieren hacerlo así con agua, tampoco es poner. Y lo que sí la Biblia asegura es sin levadura, porque a veces hay textos en que dicen, no que tiene que ser con agua, porque decimos sí. Y otros, pero parece que la Biblia dice hacerlo con aceite de oliva. No, porque ya está haciendo pecador, porque no, la Biblia no dice. Y en realidad la Biblia dice que por los judíos sí. Lo que acaba con aceite de oliva. Lo que sí la Biblia es enfático, sin levadura. Sin levadura. Así que eso hay nosotros también que tener muchísimo cuidado. Sin levadura. Entonces, aquí se nos dice como pan, y dice, ya habiendo dado gracias, lo partió, la la casa de los padres, y dijo, tomad, comed. O sea, todos esperaban, ¿verdad? Para decirles, tomad, comed, no quiero esperar. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Dentro de la sanidad
solemnidad de la cena del Señor, lo que quiero que usted entienda es que es un acto memorial. Es un acto memorial. No es un acto que nos santifique a nosotros. A veces usted piensa, bueno, participas y te haces más santo. Aquí dice, ¿sí? Hacer esto en memoria de mí. O sea, que recordemos lo que Jesús, como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, que recordemos cómo Dios se dio por nosotros en Jesús. Se partió así, literalmente hablando, ¿sí? Se partió. Le dieron duro a Jesús. Por usted y por mí. Por eso dice, y mire usted nosotros como nosotros. Como nosotros. Y como Jesús. Lo que yo tengo en mente es cómo lo desechamos. Entonces, esa es la forma como la iglesia debe participar de la Santa Señor. Eso es Jesús, que entregó su vida por nosotros. Es memorial. Por algo más, no lo santifique, no lo va a hacer usted más. Y eso también no lo puedo más adelante. Sino más bien, vengamos a participar de la cena del Señor en unidad, armonía, con mucha integridad. Luego, el pan, dice en el versículo 25, asimismo tomó también la copa. Es jugo de la uva. No, algunos dicen que puede ser fermentado, no lo sé, no dice que en ningún lugar, pero yo como que tengo mis dudas, no lo puedo. Yo puedo decir aquí en este versículo. Y digo esto porque, o sea, si se fermenta, ¿no? el jugo de la uva, o sea, ya estamos hablando de algo que cubre. Entonces, somos de jugo de uva. ¿No? Hay iglesias que participan de la cena del Señor con pan, o sea, con pan, o galletas, y aún cocinan, por ejemplo, con vino. ¿Sí? Hermanos, mientras nosotros podamos hacerlo conforme lo vemos en la Biblia, hagamos eso. Alguien dijo, pero ¿qué si la iglesia está en el desierto? Bueno, cuando esté en el desierto, piensen en eso. Pero mientras estemos acá, ¿para qué? No. Sí, o sea, para su producto, nuestra manera de pensar. En una persona, alguien me hizo esa pregunta, pastor, en el huequito de Teotihuacán, ¿cuántos ángeles pueden alcanzar? ¿Levantaste la mano? Sí, puede. Tenía en el lectura anterior de Pablo le dice, vienen acá a comer y a emborracharse, era respecto a la cena del Señor. Sí, que lo manejaba mal. Y en ese momento parece que cada quien caía su techo. Así observamos de la y comía mal de lo que digo. Era un banquete. Y luego, las fechas, cada cuánto se especifica el tiempo. Cada vez, en medida de eso, cada vez que la iglesia entienda esa semana. Quizás ocurre que necesitamos nosotros recordar, valorar como iglesia lo que Jesús hizo, porque hay momentos ¿sí? O sea, no es necesariamente siempre. Cuando se hace ya de siempre, ¿qué es lo que pasa con algo? No son buenos. Por ejemplo, si lo hacemos todos los domingos, o sea, podríamos estudiar para prepararnos para ello. Por ejemplo, ¿no?
repito, Jesús instituye esto en la Pascua. La Pascua se celebraba solamente una vez al año. La Pascua. No significa que tenemos que hacerlo personal, pero sí cuando nosotros queramos recordar, porque es memorial. O sea, hacer esto en memoria. Necesitamos, hermano. Estamos como que nos distraemos con las cosas nuestras, con este mundo. Necesitamos realmente hacer esto. Pero tampoco es que se pueda utilizar la cena del Señor como para unir a la iglesia. No, que tiene que estar unida para... Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Porque sí, a veces además nosotros voy a participar para así, yo solito hacer una oración. Es como con todo. O a veces, Señor, sí, yo necesito ayuda, así que voy a participar, quizás con eso me bendiga. No es así esta iglesia. ¿Sí? Y no es tampoco hacer, vamos a participar para unirnos. No. Más bien, cuando nos reunimos para observar la cena del Señor, debemos estar unidos. En una misma mente, en un mismo cuerpo. Algo más. Entonces, la cena del Señor, como la Biblia lo dice, entonces es unidad y recordación. Ciertamente. Claro, por ahí vamos. Gracias. Bien, la siguiente es, dice, así mismo tomó también la copa y ahora tenemos tomado. A ver, rapidito, sí, para que tengan una idea. En la ceremonia de la Pascua, y esto ya fue cambiando con el tiempo, y Jesús no tuvo problemas, ¿sí? Fue cambiando con el tiempo. En la ceremonia ya de la Pascua, cuando Jesús vino, había una ceremonia donde se celebraba y se participaba de tres momentos en los cuales se brindaba, de tres copas, 3 o 4 copas, en un momento distinto. Yo pienso que Judas salió del grupo quizás después de la segunda copa. Y cuando Jesús instituye la cena del Señor, lo hace con la tercera copa. O sea, recuerden eso. No sé si los confundí. No, de la primera vez. Así que si necesitan que sacar un poquito más, lo podría hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Entienden más o menos? O sea, también partes. ¿No? Que los judíos lo habían establecido así. Entonces, había 3 copas, me parece que 3 o 4, pero vamos a ver. Después de la segunda copa, Judas sale, y en la tercera copa, recién Jesús, o con la tercera copa, instituye la cena del Señor. ¿No? Cuando dice acá, que en el versículo número 25, así mismo lo pone también la copa, sería la tercera copa. Que si literalmente hablando eran 3 copas, no lo dudo, porque en ese entonces no se manejaban grandes vajillas, ¿no? Pero servían, ¿no? Una de los restos. Entonces, tomando la copa, que sería la tercera copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Hacer esto todas las veces que las vieres, ¿qué más dicen? En memoria nuevamente, es memoria. No que estamos literalmente hablando de la sangre de Cristo. No. Jesús murió, ¿cuántas veces murió Jesús? Una sola vez, suficiente para siempre. No que Jesús tiene que estar muriendo, no pasa nada. Jesús está sentado a la diestra de Dios para todo el mundo. Él resucitó y entró allí para no salir, porque además, ¿cómo está? ¿En qué posición está Jesús contra el Padre? ¿Perdón? Pero bríquenme, porque yo soy solo. Todavía no escucho. ¿Perdón? A la diestra, ¿pero en qué posición? Sentado. ¿Qué significa ello? Yo no tengo algo pensado. No, sí, porque en el tiempo de los judíos, cuando el sumo sacerdote entraba al templo, al lugar santísimo, una vez al año, entraba, presentaba sus sacrificios por él y por el pueblo, se salía. Pero Jesús entró al cielo mismo, al trono mismo de Dios, y se sentó, está sentado a la diestra. ¿Qué significa eso? Él se va a quedar intercediendo por
nosotros siempre. Qué maravilloso es decir eso. Con respecto a Judas, creo que es importante. Bueno, igual está. Cuando creo que es importante mencionar lo de Judas porque lo hizo antes de mencionar empezar que Judas con las fotos en la película y decía, pero si estaba Judas y porque hablamos de unión y de santidad, pero estaba Judas. Es importante saber que Judas no estaba. No, definitivamente no puedo. Y lean la Biblia y la verdad que Judas, ustedes saben. Pedro era homosexual. Pedro era homosexual. Era observador. Pero el que era como que más en confianza con Jesús era Juan. Y Jesús dijo, hoy me van a entregar, o uno de ustedes me van a entregar. Y Pedro no se lo depositaba a Pedro, pero Pedro le hizo señas a Juan. Y Juan, Señor, soy yo. Y opinaron. Y Jesús dijo, aquel que ponga su mano en el pan, es. Y él quitó la parte de la pastelería, que tenían una mesa rústica, hermano, ni siquiera era mesa, si era una tarima, porque la gente se gozaba bien así, todo, pero no sí. Y la pues, como le dicen, ¿no? El cuadro de quién es el cuadro de la Santa Cena. De Leonardo da Vinci, la mesa bacán, el mantel muy bacán, ¿no? Y las sillas ahí atrás. En un lado nada más para los jóvenes. En un lado nada más para las sillas, ¿no? No, era una tarima, y ellos como que recostados o de rodillas alrededor. Todo eso, por ejemplo, quizás la bajita, dependiendo, y tampoco un tamaño, no son más pequeños. Y ellos alrededor, tirados ahí comiendo, porque se acuerdan que en una ocasión Jesús estuvo en la casa de Simón, creo que fue, del esposo, no recuerdo, y le ungieron los pies, ¿no? Y luego, ¿por qué le ungieron los pies? Porque estaban echados, estaban alrededor de la mesa, estaban echados, y le ungieron, pues era fácil. No creen que se metió de manos así, no fue así. Entonces ellos estaban participando, ¿sí? Y no piensan pues que se fue, porque se dieron cuenta que tiene que matar. No, era muy confuso. Y cuando Judas lo hizo, Jesús le dijo, ¿ok? ¿Y qué es lo que pensaron en eso? Seguro que como Judas era empezar con Judas, se la muerte. No, cuando ellos pensaban, quizás digo, para sus hijos, o sea, eso es lo que entonces Jesús acá ya con los 11 participa y es en memoria. Pero que era algo muy importante. Recuerden, es Jesús con tu iglesia. Y es Jesús con tu iglesia. Los 11. ¿Cómo se llamó la iglesia? Los 11. Cuando fui a Argentina, antes de ir estaba buscando lo que es el 11 de los tiempos. Y había una que se llama el 11 o los 11. El 11, ya cuando estaba allá, resulta que el barrio se llamaba el 11. No sé por qué tampoco. El barrio, no llegué ahí, en el barrio, pero resultaron son los 11. Pero aquí es fíjense, ¿por qué quiero enfatizar eso? Bueno, por eso mismo. Miren, en el versículo número 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa, ¿qué cosa es? Nuevo pacto.
Se entiende, hermano, que Jesús hace un pacto con sus iglesias. O sea, no es cualquier cosa ser miembro de la iglesia del Señor. Es un pacto que Jesús hace con su iglesia. Repito, nosotros muchas veces le damos la espalda, muchas veces no, déjame a mí así. Es un pacto. Vamos rapidito, sí, vamos rapidito a segunda de Corintios, si es que tiene que ver, segunda de Corintios es una lección de primera de Corintios. Y adivinen que está después de segunda de Corintios. No hay tercera. A ver, en segunda de Corintios, capítulo 3, capítulo número 3, miren lo que dice los versículos 4 al 6. Dice Pablo, hablando de su ministerio, dice: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, no que seamos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Miren lo que dice en el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El antiguo pacto, Dios con quién? Israel. Nuevo pacto, Dios con quién? Con Jesús. Nuevo pacto, Jesús con quién? Iglesia. ¿Se nos cuenta así? Qué hermoso es esto de Jesús me ama tanto que hasta dio su vida por mí para yo poder ser miembro de esta iglesia con la cual Él está haciendo un pacto. ¿Cómo se entregó por mí? Y nosotros ya no queremos ser miembros de la iglesia, no con mucha responsabilidad. ¡Qué bendición! Nosotros somos miembros de la iglesia. Y con esta nos damos hoy es cierto pacto y somos conmigo. Necesitamos, hermanos, nosotros tener eso muy presente. Para terminar, rapidito, vamos al capítulo 11, del capítulo 11, versículo número 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él es testimonio. La cena del Señor es memoria y recordamos a Él, es renovamos nuestro pacto con Él, y es también testimonial, porque damos testimonio a los que están alrededor de nosotros. Que los niños pregunten: ¿por qué comen esto? ¿Por qué hacen esto? Y que usted pueda decirles lo que Jesús hizo por nosotros. Esto es lo que nos nos falta una. Que Dios mediante esta noche la vamos a estudiar. ¿Sí? Vamos a nosotros. Antes de aprender esto, ya que el diablo hace su trabajo muy estratégicamente en puntos tan importantes como que servir a la iglesia y que algunas iglesias manejan de una mala manera el tema de este pacto, y ahora entiendo que es tan importante como el pacto. Mejor derramamiento de sangre. Y propongo que haya un nuevo cuadro fijado por Dice que no tienes que dirigir el canto, pero tienes que dibujar un nuevo cuadro de la escena del Señor. Algo más. Ahí lo tenemos. No vamos a tener canto ahorita porque hay personas que tenemos que salvar por los cumpleaños y la hora de la protesta. Así que ahí nada más nos vamos a poner de pie para que cogemos la protesta. De pie, también al Señor.